Hola, muy buenas tardes a todos. Con mucho gusto los recibimos en una actividad organizada por el grupo de estudio Lacan, una lectura bilingüe. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe, por haber aceptado amablemente nuestra invitación, Marcelo Novas, desde la ciudad de Montevideo, Uruguay. Marcelo nos va a ofrecer una conversación que se titula De la angustia al humor en la práctica del psicoanálisis. Voy a presentarlo para quienes no lo conozcan. Marcelo Novas ejerce el psicoanálisis en la ciudad de Montevideo. Desde 1994 practica ahí el psicoanálisis. Desde 1996 labora en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de aquel país sudamericano, donde lleva a cabo labores de docencia, investigación y vinculación, extensión. Ha participado en varias publicaciones de temas psicoanalíticos y desde el año 2021 él es miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse. Antes de darle la palabra, como hacemos siempre para el funcionamiento de estas conversaciones, voy a pedirle a Erandeni Ochoa, que nos diga algunas indicaciones, digamos, de cómo funciona nuestra reunión y después escuchamos directamente, con mucho gusto, a Marcelo. Entonces, Erandeni, ¿nos hace favor? Adelante. Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Pues acá la dinámica generalmente es que damos posibilidad, en este caso, a que Marcelo comente de su exposición y posteriormente damos pauta a las preguntas, a los comentarios. Ustedes lo pueden hacer ya sea levantando la manita con el icono de Zoom para que lo puedan hacer de viva voz o escribiendo también a través del chat. Sin embargo, también Marcelo ahorita nos decía que si ustedes consideran pertinente, eh, antes, ¿no?, de que él termine también la conversación, pueden ir dejando sus comentarios y también con gusto iremos abriendo paso al diálogo. Bueno, pues le dejo la palabra entonces a Marcelo. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, tardes para los que están en México, noches para los que están por mi barrio. Eh, Primero que nada, quiero agradecer la invitación a participar en esta actividad y también quiero agradecer a los que, bueno, están hoy acá y dedican tiempo a escuchar lo que les vengo a plantear. Como decía Jorge, cuando me presentaba, yo trabajo en Facultad de Psicología. Y lo que les voy a hablar hoy es de precisamente un trabajo que comenzó allá por el año 2011, que tenía que ver con una investigación para una tesis de maestría que fue derivando hasta terminar el año pasado en una investigación de doctorado. ¿Por qué de la angustia al humor en la práctica del psicoanálisis? Bueno, precisamente porque como inicia este recorrido, tiene que ver con que en un determinado momento, al tener que plantearme un tema de investigación, el tema de la angustia era central en la pregunta que yo quería llevar adelante. ¿Por qué razón? Eh, Ustedes probablemente no lo sepan, pero en Uruguay los estudios de posgrado son algo bastante reciente. Por ese motivo, cuando fuimos invitados a comenzar a realizar esas actividades en facultad, nos teníamos que plegar bastantemente a cuestiones metodológicas que muchas veces son un poco complicadas en, en lo que es la investigación en psicoanálisis. Por ese motivo, la primera investigación que hice yo, que se llama de las actuaciones en la transferencia psicoanalítica, que evidentemente refería a lo que tiene que ver con el acting out y el pasaje al acto. El formato que le di a esa investigación tenía que ver con una investigación cualitativa. Y la llevé adelante
haciendo entrevistas con diferentes profesionales que trabajaban en servicios universitarios que precisamente llevaban adelante su tarea clínica a partir del método psicoanalítico. ¿Sí? La población que se eligió para hacer esa investigación fue eso. ¿Por qué el tema de las actuaciones? Bueno, eso es porque había una línea de investigación en Facultad de Psicología que tenía que ver con las personalidades fronterizas o lo que se conoce como borderline, que era un tema que realmente no me convocaba demasiado. Por ese motivo, traté de encontrar la forma de poder llevar adelante una investigación que no tuviera tanto que ver con la psicopatología y que tuviera más que ver con una pregunta conceptual, sobre todo en torno a la angustia, que es algo que evidentemente los que practicamos el análisis sabemos que es una dimensión ineludible. Entonces, bueno, precisamente por ese motivo, eh, lo primero que traté de encontrar fue algo que me permitiese adentrarme en esa forma de investigar, que tenía que ver precisamente con hacer una serie de entrevistas a informantes calificados. Y bueno, lo que elegí fue precisamente las actuaciones dentro de lo que es la consulta. ¿Por qué razón? Porque al momento en que yo comencé esa tarea de investigación, había una idea que circulaba que no estaba apoyada en ninguna investigación epidemiológica ni ninguna investigación de tipo cuantitativo, que decía que las personas que consultaban por esa época apelaban mucho más a las actuaciones que a lo que era la rememoración. ¿Por qué digo esto? Si ustedes recuerdan, lo que dice Freud en recordar, repetir, reelaborar, cuando, cuando precisamente introduce este término, el adhieren, que va a tener que ver precisamente con el acting out, con el pasaje al acto, él dice, si nos atenemos al signo distintivo de esta técnica respecto del tipo anterior, y el tipo anterior estaba haciendo referencia a la hipnosis, podemos decir que el analizado no recuerda en general nada de lo olvidado y reprimido, sino que lo actúa. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción. Lo repite sin saber, desde luego que lo hace. Bueno, yo basándome en, en esa propuesta freudiana que opone, por un lado, la actuación a la rememoración y, por otro lado, la rememoración al olvido, es que empecé a desplegar esta investigación que tenía que ver con las actuaciones en la clínica psicoanalítica, ¿no? Como les decía hoy un poquito más temprano, no era mi interés basarme en la dimensión psicopatológica del asunto. Entonces empecé a investigar, bueno, cómo jugaba esta dimensión del recuerdo, ¿sí? En lo que en un análisis tiene que ver. Y para eso me dirigí sobre todo a la propuesta de Nietzsche en un texto que se llama Sobre la verdad en sentido extramoral, probablemente lo esté citando mal y alguien me va a corregir, donde precisamente Nietzsche lo que dice es que el olvido tiene un carácter creador, ¿sí? En la medida en que hay posibilidad de olvidar, es que puede haber un relanzamiento de las cuestiones que en algún punto nos están angustiando. Si me permiten, me voy a buscar. Dice Nietzsche, pero pensemos especialmente en la formación de los conceptos. Toda palabra se convierte de manera inmediata en concepto
en tanto que justamente no ha de servir para la experiencia singular y completamente individualizada a la que debe su origen, por ejemplo, como recuerdo, sino que debe encajar al mismo tiempo con innumerables experiencias, por así decirlo, más o menos similares, jamás idénticas estrictamente hablando. En suma, con casos puramente diferentes. Todo concepto se forma por equiparación de casos no iguales. Del mismo modo que es cierto que una hoja no es igual a otra, también es cierto que el concepto hoja se ha formado al abandonar de manera arbitraria esas diferencias individuales, al olvidar las notas distintivas, con lo cual se suscita entonces la representación, como si en la naturaleza hubiese algo separado de las hojas que fuese la hoja, una especie de arquetipo primigenio a partir del cual todas las hojas habrían sido tejidas, diseñadas, calibradas, coloreadas, onduladas, pintadas, pero por manos tan torpes que ningún ejemplar resultase ser correcto y fidedigno como copia fiel del arquetipo. Es decir, lo que está diciendo Nietzsche ahí es que precisamente la posibilidad del olvido es lo que permite relanzar de una manera novedosa, si se quiere creativa, ¿sí? Lo que tiene que ver con la memoria. Entonces, mi intención ahí era no pensar el olvido como algo, eh, ¿cómo decirlo?, afectado por lo negativo, sino como una posibilidad poética en torno a lo creativo, ¿sí? Y en ese punto, este, el que también de alguna manera viene a aportar en el orden de los matices, en lo que tiene que ver con el olvido en psicoanálisis, es Jan Alush. En su libro En el sexo de la verdad, Alush nos habla sobre el malentendido que padeció el psicoanálisis en torno al olvido, al confundir el análisis con la búsqueda del olvidado, el recuerdo perturbador, cuando de lo que se trataba era de tramitar aquello que no podía olvidarse, para lo que el olvido no era una mala estrategia. ¿Perdón? Sigo. Pero recordemos que el olvido que se producirá será un olvido otro que el antes padecido. Y es que existen diferentes modalidades del olvido. Alush nos habla de leté himnos y de leté tánatos, es decir, dos formas diferentes. Y para hacerlo se apoya en Marcel Detienne cuando lo cita en su libro El sexo de la verdad. ¿Cuál es la naturaleza de ese olvido? Ya no es la potencia negativa, el hijo de la noche que se opone a la aletheia luminosa. Leté no es en este caso, Leté, recuerdan ustedes, era el río del olvido, que era el que había que atravesar para llegar al Hades. Leté no es en este caso la oscuridad espesa, es la sombra que ciñe la luz, la sombra de aletheia. Hay que distinguir dos especies de olvido que son entre sí como los gemelos tánatos e himnos. Si el primero es negro y si tiene un corazón de hierro, un alma de bronce, implacable en su pecho, el segundo, sueño, es blanco, tranquilo y dulce para los hombres. Al olvido muerte se opone el olvido sueño. El olvido negativo responde al olvido positivo. Lete ya no es el hijo de la noche, sino la madre de la caritez, de las visiones brillantes, de la alegría de los banquetes y de los efluvios centellantes que surgen en los festines ceremoniales. Lete acompaña a Eros y al dulce placer de las mujeres, dice Alush citando a Detienne. Alush propone, y le propone al psicoanálisis, que será en la transferencia, como dimensión erótica, donde estas posibilidades de creación ocurrirán. Plantea que esa será una forma de responder a las objeciones de Foucault cuando éste alentaba contra ese psicoanálisis que puede entenderse como una pastoral. Ese psicoanálisis que entendía el olvido como un mero obstáculo y no como una dimensión creativa. Entonces, luego de haber planteado esta salvedad en torno al olvido, es que en esa tesis yo me dirijo a caracterizar la transferencia por un lado y después a la angustia por el otro. En relación a la transferencia, no los voy a aburrir, me imagino que muchos de ustedes
ya tienen de alguna manera sabido y trabajado lo que propone en relación a la transferencia tanto Freud como Lacan. En relación a la angustia, les voy a decir que lo que hacía en ese texto era detenerme en los tres momentos y en las dos teorías que propone Freud en torno a la angustia. ¿Sí? Un primer momento donde la angustia era un fenómeno que no era abordable por el análisis, en tanto era meramente libido no tramitada. Después, un segundo momento o primera teoría donde Freud relaciona a la angustia con la represión, ¿sí? En la medida que entiende que la angustia es el resultado de la represión, en tanto la represión actúa sobre el representante y el afecto que queda liberado sería el que se transmuda en angustia. Y después un tercer momento o segunda teoría, cuando precisamente invierte su planteo en su texto de 1926, Inhibición, Síntoma y Angustia, y ahí va a decir que la angustia no es consecuencia de la represión, sino que la angustia va a ser la señal que el yo utilizará para precisamente convocar a la represión como defensa ante lo que sería un aumento intolerable de la libido en el aparato psíquico. ¿Sí? Entonces, después de caracterizar estas propuestas de Freud y de hacer un recorrido de lo que Lacan propone en torno a la angustia, ¿sí? Sobre todo a partir de ese cuadro que él propone en la primera clase de su 10º seminario, donde en escala descendente coloca la inhibición, el síntoma, la angustia, y al lado de la angustia coloca al pasaje al acto y al acting out como respuestas frente a la angustia, es que, bueno, me dedico a hacer todo un recorrido en torno a las propuestas de Lacan, tanto del pasaje al acto como del acting out. Para ello me serví no solamente del seminario 10 de Lacan, sino de un libro de Pablo Muñoz que se llama La invención lacaniana del pasaje al acto, porque realmente hace un recorrido pormenorizado, muy documentado y muy claro de cómo Lacan, a partir de este Aguirre freudiano, Aguirre que James Strachey tradujo como acting out, y que después Lacan va de alguna manera a forjar el concepto del pasaje al acto, como precisamente esas respuestas que tenían que ver con esta dimensión de la angustia, ¿no? De la angustia como lo intolerable, como lo que de alguna manera era lo más inadecuado a los fines, como decía Freud. Bueno, esto sería el por qué yo digo que mi investigación va de la angustia al humor. Porque precisamente, hablando de todas estas dimensiones, del pasaje al acto, del acting out, de diferentes respuestas que los diferentes analistas que trabajaban en estos servicios universitarios encontraban en su tarea, ahí aparece, hablando con estos profesionales, que el humor es precisamente una de las respuestas clásicas, ¿sí? Algo que aparecía con una frecuencia inusualmente alta. Lo que a mí me llamó la atención porque en general no era un tema que fuese muy abordado dentro de esta disciplina. Si uno se pone a buscar textos sobre el humor, no son los que más encontramos. Sobre la angustia tenemos bibliotecas. Sobre el humor es, perdón, mucho menos lo que podemos hallar. Entonces, bueno, eso que era una desventaja por el lado de la posibilidad de encontrar referencias, era una ventaja en el sentido de que los lugares a los que uno podía acudir no eran tantos. Eh, entonces me dirigí al texto de Freud, El chiste y su relación con lo inconsciente, en primer lugar, texto de 1905, y al texto sobre el humor, que es de 1927. Y después, por el lado de Lacan, la referencia central fue claramente el seminario 5, Las formaciones del inconsciente.
me voy a permitir leerles algo de lo que escribía sobre Freud, por ejemplo. Freud comienza su libro sobre el chiste planteando, a partir de lo que la bibliografía indica, que es imposible estudiar el chiste por fuera de sus relaciones con lo cómico. Pero lo sorprendente del asunto es que rápidamente une el chiste con una actividad intelectual fundamental como es el juicio. Dice Freud, el juicio que produce el contraste cómico es el chiste. 20 años más tarde, en su artículo La negación, presenta nuevamente el lugar del juicio dentro del psiquismo de los sujetos, postulando la capacidad creadora o ética de la negación, lo que muestra cómo se enlaza esta actividad en tanto la negación no solo es un recurso ante la angustia, sino que es un recurso creador, como lo es el humor. ¿Sí? ¿Hasta acá se me sigue? Además, Freud sostiene que el chiste es un juicio que juega y relaciona esta función intelectual con la actividad lúdica, es decir, ubica el juego en el origen del lenguaje en el libro. ¿Sí? Si ustedes van al texto sobre el chiste y su relación con el inconsciente, ustedes se van a encontrar ahí que Freud hace una especie de genealogía en relación al chiste. En el primer piso coloca el juego infantil, ¿sí? Cuando los niños, en su adquisición del lenguaje, se permiten jugar con las palabras, sobre todo en relación a la sonoridad de las mismas, y dejando totalmente de lado cualquier cuestión que tenga que ver con una, si quieren ustedes, categorización intelectual. En un segundo plano va a poner a la chanza, donde ya cierta lógica se tiene que instalar, ¿sí? Para que eso tenga un efecto en quien está recibiendo esa formación. Y por último, el chiste, donde ya se necesita una elaboración más profunda y donde aparte la característica que tiene el chiste es que necesita la sanción del otro. Es decir, Freud le da una dimensión social al chiste. Dimensión social que de repente no se le otorga tanto a lo cómico, porque dice que en lo cómico solamente hay dos personas, a diferencia del chiste, donde hay tres personas, ¿sí? O del humor, donde precisamente la dimensión cómica recae sobre quien está sobrellevando la situación. Por eso es que Freud va a decir que en el chiste lo que tenemos es un ahorro en el gasto de inhibición, va a decir que en lo cómico hay un ahorro en el gasto de representación y en el humor hay un ahorro en el gasto de sentimiento. Es decir, que claramente Freud eh, soporta su hipótesis en el aspecto libidinal, ¿sí? Cualitativo. Pero no solamente cualitativo, cuantitativo también en la medida en que hay un ahorro, ¿sí? Es decir, a nivel de lo que es la energía del aparato psíquico, apelar al chiste, a lo cómico o al humor, va a tener como resultado precisamente ese ahorro, que en algún momento Freud va a tratar de cambiar la dimensión del ahorro y va a proponer la dimensión del alivio, lo que guarda cierta lógica en la medida en que se supone que alguien acude a un psicoanálisis buscando algún efecto que implique una mejora en su calidad de vida, ¿no? ¿Está siendo muy pesado, muy denso esto? No, Marcelo, te escuchamos con gusto, ¿eh? Bueno, sigo Adelante. entonces. Sigo entonces. Eh, Como les decía, de la misma manera que me dirigí a Freud, en un segundo momento la referencia es Lacan, en su quinto seminario público, ¿no? Este, Lacan en ese quinto seminario lo que nos dice es que va a dedicar las primeras reuniones de ese seminario a lo que llama las estructuras freudianas del espíritu.
considerando que una de las traducciones del Witz, es decir, chiste en alemán es Witz, los que hablan alemán, perdonen mi alemán, considerando que una de las traducciones del Witz freudiano al francés era mot d'esprit. Los que hablan francés, ahora perdonen mi francés. Es decir, perdónenme todo lo que sea en otro idioma porque apenas hablo castellano y con altas dificultades. Por más que la traducción de Witz al francés es mot d'esprit, Lacan prefiere trait d'esprit, en lugar de palabra, trazo. ¿Sí? Que en castellano ese trait d'esprit fue traducido como agudeza. Es decir, probablemente Lacan ya estaba pensando en el rasgo unario cuando prefiere trait d'esprit a mot d'esprit, ¿no? Ese rasgo que define una forma de identificación y como lo desarrollaría más adelante, sobre todo en su noveno seminario. Lacan plantea que el término bits se ha traducido como trait d'esprit, lo que abre un campo semántico enorme, ¿no? Dado que la agudeza sufre cierta depreciación a diferencia del espíritu, que ya tiene otra dignidad, no exenta de ambigüedades, nos dice Lacan. Y lo que en otros lugares se trata con la pompa de las mayúsculas, esto referido al espíritu, el psicoanálisis lo hace con un espíritu agudo, propio de la agudeza. Para Lacan, toda la problemática del Witz se halla atravesada por la especulación romántica. Señala que la tradición mayor sobre el punto es la que se halla en idioma español, pero lamentablemente en ese seminario no profundiza. Por más que cita sobre todo a Quevedo, no le dedica más. Esta relación solo se capta si se mira de forma lateral, no directamente. Y esa es precisamente la posibilidad de elaboración. Esta relación estructural, según Lacan, Freud la vio en el plano formal, pensando en la teoría literaria. Es decir, de alguna forma, Lacan acerca a Freud a sus planteos cuando dice que el bienes se sitúa en el formalismo, es decir, en una teoría estructural del significante. Para Lacan, en el libro de Freud sobre el chiste, existe una técnica del significante y ello le permite dirimir distintos planos sin perderse en el significado. Y por eso puede diferenciar lo cómico de lo chistoso. Permiso. No, lo haremos adelante. ¿Qué es esta técnica del significante para Lacan? Lacan apelará al famoso famillonario, famillonariamente, para explicarlo. Comenta que Freud se pregunta sobre esta palabra. ¿Qué es? ¿Un neologismo? ¿Un lapsus? ¿Una ocurrencia? Para Lacan el planteo de esta pregunta ya es una señal de la ambigüedad del significante en el inconsciente. Explica que para Freud, en este caso, se trató de la condensación entre familiar y millonario. Lo que Lacan nos dice es que en este chiste existen tres tiempos. Un primer tiempo que llama el esbozo del mensaje, donde el sentido apuntaría a familiar. Un segundo tiempo en el cual lo que surge en el yo se espeja en el objeto metonímico, es decir, el millonario, y para un tercer tiempo aparecer el mensaje, es decir, famillonario. Y el punto es que esa palabra no está en el código. Por eso su valor de producción significante. Dice Lacan, la definición que les propongo de la agudeza, cuando escuchen agudeza, escuchen chiste también, descansa de entrada en esto, que el mensaje se produce en cierto nivel de producción significante, se diferencia y se distingue respecto del código y adquiere por esta distinción y esta diferencia valor de mensaje. El mensaje reside en su diferencia respecto del código.
Entonces, como vemos, nuevamente, tanto Freud como Lacan lo que están proponiendo es que hay una dimensión creativa, poética, en el uso del humor, del chiste y de lo cómico. Yo les decía hoy que en su texto, en su texto sobre el chiste, Freud rápidamente relaciona al chiste con el juicio. Y también encontramos una relación del juicio con la negación. ¿Por qué les digo esto? Porque en esta dimensión creativa, poética, que se puede encontrar en un análisis, trabajando con un grupo de colegas sobre la poesía de Idea Vilariño, nos encontramos con este lugar de la negación como estructura creativa. ¿Sí? Entonces, si me permiten, les voy a leer algo. En el campo de la clínica psicoanalítica, el primero que se dirige a la negación es con su texto de 1925, cuando un paciente le relata un sueño y termina el relato de ese sueño diciendo, no es mío. Freud, al oír el relato de ese sueño, se queda pensando en el no es mi madre proferido como cierre de la asociación. Más tarde, llamado por la curiosidad por develar la dinámica de tal negación, y mientras trabaja la resistencia en el análisis, Lacan le solicita a Hippolyte que realice un detallado análisis del texto freudiano, Die Verneinung. Recordemos brevemente las diferentes elaboraciones de Freud sobre el punto que podemos ordenar en tres momentos. Nos dice Monique David Menard en su texto sobre la negación que está en el Diccionario de los Intraducibles que coordina Bárbara Kazan. En un primer momento de la teorización de Freud, la negación permite una adecuación, un reparto entre sí y ese otro supuesto, de lo que constituye al sujeto. En un segundo momento, el conocimiento en tanto que tal, incluso cuando se enuncia afirmativamente, es quizá tomado en el mismo dispositivo de alteridad que aquel que pone en práctica la negación. Conocer algo de sí o de un elemento exterior a sí es siempre tener respeto a aquello que en eso nos amenaza. Es decir, que la negación lo que está proponiendo es una distancia intelectual a un peligro pulsional. ¿Sí? En el sueño, el peligro tendría que ver con el reconocimiento de los deseos incestuosos que podrían aparecer en tanto que tales, y él no es mi madre, es una intelectualización que de alguna manera nos hace tomar una distancia. Negar es distanciarse para que el otro pueda encargarse de lo que no puede ser reconocido, aún expresándolo uno mismo. Pero más tarde, en lo que sería un tercer momento, precisamente en el texto de 1925, Freud incursiona en la lógica del juicio, refiriéndose a la lógica aristotélica, que articula ontología y lógica, en tanto habla de los juicios de existencia como de los juicios de atribución. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, lo que le llama la atención a Hippolyte en su comentario que hace durante el seminario de Lacan, es que Freud precisamente invierte la, ¿cómo decir?, la lógica de los juicios de existencia y de atribución. ¿Sí? Freud va a decir que primero aparece el juicio de atribución y que esa atribución es la que va a dar lugar al juicio de existencia. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Freud es que en un primer momento el aparato psíquico, para organizar su mundo, apela al principio del placer diciendo todo lo placentero forma parte del yo e ingresándolo dentro de lo que sería el psiquismo, todo lo displacentero forma parte del no yo y lo expulsaría.
¿sí? Es decir, hace una especie de dialéctica entre la afirmación y la expulsión, entre la Bellahum, que sería la afirmación, y la Ostosum, que sería la expulsión de esos contenidos displacenteros. Entonces, de esta manera podemos decir que la negación, ¿sí?, en tanto permite tener un contacto con eso negado, restituye lo que fue abolido, pero sin restablecer el afecto o el contenido pulsional de lo que, gracias a la Verleugnung, es decir, a la negación, es enunciado. Por ello, David Menard propone que la negación no muestra cómo lo intelectual se separa de lo afectivo, sino más bien que ésta representa el intento por medio del cual el sujeto trata de limitar la primer exclusión de un contenido, instaurando el mismo pensamiento cognoscente sin lograr reconciliar al sujeto con lo que se experimenta. Entonces, leyendo este texto, la negación es que Lacan le dirige una serie de preguntas a Hippolyte para que, ya que Hippolyte provenía del campo de la filosofía, pudiese echar algo de luz sobre este texto que Lacan lo encontraba tremendamente denso en posibilidades, tanto para el psicoanálisis como para la filosofía. Nos dice Menard, la lectura de Hippolyte es sutil. Al traducir Verleugnung por denegación, ¿sí?, o desjuicio, porque en un primer momento no lo traduce como negación, separa psicoanálisis y filosofía, puesto que la negación hegeliana tiene un alcance ontológico. La muerte se activa en lo real no solo cuando se trata del sujeto que desea y que piensa, sino de hecho en lo real tomado universalmente. Freud se apoya en la distinción entre el juicio afirmativo, la Bellahum, y el juicio negativo, la Verleugnung. Por ello es que lo que queda como traducción es precisamente negación, Verleugnung, correlato opuesto a la afirmación. Lo que a Hippolyte le interesa en el texto de Freud es el privilegio de la negación con respecto a la afirmación. En la vinculación de las dos funciones del juicio, la afirmación es el simple sustituto de la unificación lógica entre el sujeto y el predicado, es decir, entre un sujeto y un contenido de pensamiento. La negación, al contrario, es más que querer desligar el sujeto del predicado. Esto es decir, que es más que expulsar de sí un contenido, porque en esa expulsión está creando algo distinto. Y ahí es que Lacan encuentra esta dimensión creativa de la negación. ¿Por qué a mí me interesó la negación en relación a la angustia y al humor? Porque precisamente la ironía es una forma de negación. Y la ironía es algo que encontramos en psicoanálisis, sobre todo si vamos al seminario 8 y recordamos que la ironía socrática es precisamente una de las formas que Lacan propone de darle tratamiento a la transferencia. Nos dice David Halperin, la ironía consiste en querer decir algo distinto de lo que se dice. Permite decir una cosa y dar a entender lo opuesto. Reconoce una tensión cambiante y dinámica entre distintos órdenes de significado. Esa es la estructura formal de la ironía. Tiene entonces una forma, pero no es una propiedad formal del lenguaje. No tiene marcas lingüísticas fijas o inequívocas, sino que requiere de una comunidad de entendimiento. La ironía es intencional y relacional. Es un medio de comunicación y presupone situaciones sociales y discursivas específicas. Y acá volvemos a lo que yo hoy les decía, de que el chiste tiene una dimensión precisamente de comunidad, de lo que decía Berzón sobre la risa, ¿no? Para entender un chiste hay que pertenecer a la parroquia.
si ustedes hiciesen un chiste de uruguayos, en Uruguay los uruguayos no lo entenderíamos porque no nos sentiríamos sujetos del chiste. Acá nosotros nos burlamos, yo qué sé, de otros inmigrantes, por ejemplo. Porque también hay una dimensión de dolor en lo que tiene que ver con el chiste. Y bueno, les decía, históricamente la ironía se asocia a la concepción socrática. La ironía socrática arraiga en esa condición humana o característica subjetiva típica del sujeto hablante que padece de la imposibilidad de saber expresarse con adecuación plena. Entre lo que no se sabe, la ignorancia, y lo que se cree saber, la alienación del yo, aparece la ironía como una tensión que da origen a la interrogación, a la demanda. El preguntar sería, pues, la expresión primera de la ironía. Según Aristóteles, toda pregunta auténtica y radical surge de un acto de perplejidad. Y precisamente estos actos de perplejidad son los que muchas veces ocurren en un análisis frente a lo que puede ser una interpretación o frente a lo que puede ser una iluminación. Par que le debemos a Lacan y que es rescatado por Alouche en un texto de 1991. En su texto de 1991, Interpretación e Iluminación, Alouche se propone diferenciar ambas operaciones a partir de un hecho clínico relatado por Lacan en su monografía sobre M. Para ello se apoyan las propuestas de Freud y Lacan para poder discriminar interpretación de iluminación. En relación a Freud, Alouche se dirige al texto sobre el chiste y dice que la iluminación funciona en modalidad de doble bucle, en tanto se trata de dos tiempos, formada por las parejas estupefacción-iluminación, términos que se encuentran en el chiste y su relación con el inconsciente, y luego una nueva estupefacción, nueva iluminación, como grafica con su famoso ejemplo famillonario. Alouche, para sostener su tesis, apela a la diferencia entre sentido, sin sentido y fuera de sentido, como le hizo Lacan en L'Étourdi. Pero a su vez, Alouche entiende que Lacan, en su monografía clínica sobre M, utiliza la experiencia delirante para establecer la diferencia entre iluminación e interpretación. En contrapartida, el caso M plantea que el caso Schreber, ¿sí?, el delirio pertenece al orden de la interpretación, porque Schreber basa sus interpretaciones en juegos significantes. Si ustedes recuerdan aquello de Santiago, Cartago, Quinecentum, Jesucristum, en esos juegos significantes es que Alouche dice que Schreber interpreta su delirio a diferencia de Deme, que lo organiza a la manera de las iluminaciones. Dice que M, en cambio, es una visionaria. Los elementos en juego en su posición delirante no se basan en una lectura, sino en una evidencia, que no se sustenta en la lógica del significante, sino en la imaginación creadora. Esto nos hace pensar en la diferencia entre simbólico e imaginario en la obra de Lacan. Al seguir el planteo de Alouche en su texto Interpretación e Iluminación, vemos que la iluminación consiste en una composición, un verdadero montaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el texto de Alouche, Alouche nos muestra cómo M, a partir de dos imágenes, ¿sí?, no me sale la palabra, serían dos pósters de la lucha antituberculosa en la época en que M está sosteniendo su delirio. Ella crea una tercera imagen que es precisamente recreada a partir de los dos primeros pósters. ¿Sí? Alouche propone que en la tesis de Lacan hay indicaciones para diferenciar interpretación de iluminación. La primera responde a la lógica del significante y la segunda más a una imaginación creadora, que en el caso de M se explica por el tipo de pensamiento prelógico que caracteriza su delirio. Ahora bien,
Esta imaginación creadora también aparece en la agudeza o chiste. En tanto, si seguimos a Freud, en su famoso Famillonario, la iluminación producida, perdón, la iluminación procede por un doble movimiento. Estupefacción, provocado por el carácter fuera de sentido del escuchado, y luego iluminación, en tanto se esboza algo novedoso. Una nueva iluminación, en tanto esa secuencia da origen a un juego significante ignorado hasta ese momento, y por último, la nueva iluminación. Esta iluminación, en el caso del chiste, da lugar a una nueva producción simbólica, mientras que en el caso del delirio de Mee, genera una producción imaginaria. Como se ve, la iluminación puede lograr llegar a un nuevo sentido, ¿sí? Como ocurre en el chiste, o quedar en el plano imaginario, coagulada en una iluminación que no logra pasar a otro público y resta solamente para Mee. En este texto, interpretación e iluminación, Alush decía que a este par no tenía un tercer elemento que formase un ternario como estamos tan acostumbrados en psicoanálisis, ¿no? Inconsciente, preconsciente, conciencia, yo, ello, super yo, real, simbólico, imaginario, traducción, transcripción, transliteración, por ejemplo. Pero en un texto del 2015 que se llama Hablar es ya escribir, ahí Alush propone una tercera figura que sería la elucidación. ¿Sí? Alush es parco al respecto. Dice que la elucidación es una especie de iluminación abortada, mantenida en suspenso, no conclusiva, lo que no deja de sorprender, en tanto que elucidar es aclarar una cosa. Pero si pensamos que la referencia de la elucidación es el artículo de Leo Strauss, La persecución y el arte de escribir, es decir, recordemos que Leo Strauss está hablando de autores que tienen que producir en un régimen autoritario, debe escribir de manera clara para un determinado público y opaco para los no iniciados. En consecuencia, un sentido se desprenderá de ello y este variará de acuerdo a cómo se lea. Cómo lo leerá cada público, el iniciado y el lego, dependerá de la pericia o del arte de ese autor. Entiendo entonces que la elucidación es ese tercer procedimiento que puede darse en un psicoanálisis y que depende del arte del que escribe y del arte del que lee. La cuestión se complejiza en tanto aquí no opera la voluntad del escritor o del lector, como sí ocurre en el caso propuesto por Leo Strauss, dado que estas operaciones ocurren dentro del campo de la transferencia y el carácter inconsciente de esta implica diferencias. Pero sus efectos probablemente puedan explicarse por esa forma de escribir y leer. Como yo les decía, Alush Esparco al respecto, y casi al final de ese texto dice, la iluminación es un imaginario realizado o un real imaginarizado. La interpretación es un real simbolizado o un símbolo realizado, y la elucidación es un imaginario simbolizado o un símbolo imaginarizado. Esto realmente a mí me generó una dificultad mayor porque no sabía a qué operaciones se refería con esto de imaginarizar, simbolizar o realizar. Y recordé que quien habla algo de eso es Lacan en su conferencia Simbólico, Imaginario y Real, ¿sí? En su texto de 1953, la que fue la primera conferencia de la recién creada Sociedad Francesa de Psicoanálisis, cuando se produce
la escisión en la Sociedad Psicoanalítica de París. Bueno, fui a leer una versión que tengo en castellano de esa conferencia, que está publicada por Paidós, y realmente fue bastante difícil entender qué era lo que Lacan decía. El punto es que la traducción de esa conferencia es malísima, ¿sí? A ver, voy a ver si ahora puedo compartir pantalla. ¿Están viendo eso? Sí, sí se ve. Bien. Ven que ahí arriba puse interpretación y después dice SRRS. ¿Por qué puse eso? Porque acá Lush dice que la interpretación es un real simbolizado, es decir, SR, o un símbolo realizado, ¿sí? R minúscula S. Eh, Decidí poner las operaciones en minúscula y los registros en mayúscula como para tener una lógica de notación. Porque cuando voy a la traducción de la conferencia simbólico, imaginario y real, en la versión PAI 2, lo que se encuentra es este recorrido: RS, RI, II, IR, IS, SS, SI, SR, RR, RS, con una notación que a mí no me quedaba clara. Por ejemplo, ¿por qué había pares que tenían dos mayúsculas? Cuando esto me empieza a hacer un ruido un poco fuerte, me dirijo a la versión en francés que está en el Patou Lacan de la biblioteca de la École Lacanienne de Psychanalyse. Y en la versión PAI 2 había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 términos. En la versión Patou en francés hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 términos. El punto es que a la versión en castellano de PAI 2 también le falta un esquema. ¿Están viendo este esquema? No, seguimos viendo la página donde dice interpretaciones, etc. Entonces, denme un instante. Compartir. Ahora, Ahora sí. bueno, este esquema que está entre el final de la conferencia de Lacan y el comienzo de la discusión, en la versión castellana de PAI 2 no aparece. Y entonces me tuve que ir a otra traducción distinta. ¿La ven ahí? No, ya. O sea, ¿ven una especie de triángulo que tiene dos lados enteros y uno punteado? Este es el esquema que pone Ricardo Rodríguez Ponte en su traducción, que si la buscan está en internet, ponen simbólico imaginario real Rodríguez Ponte y les va a salir esta traducción, que es una traducción mucho más clara, ¿sí? Y que de alguna manera explica esos movimientos. Porque en lo que yo les había compartido
las diferentes operaciones de la interpretación, la iluminación y la elucidación, en este esquema, ustedes lo pueden encontrar en lo que sería el recorrido 2, el recorrido 4, el recorrido 5, el recorrido 7, el recorrido 1 y el recorrido 8. Es decir, que de alguna manera lo que está proponiendo Alush se puede llevar a este esquema. Ahora, el punto es si este esquema se podría traducir a lo que es la propuesta del nudo. Que voy a ver si se las puedo compartir. En el texto que se publicó, ¿sí? De la traducción de Alush, originalmente estaba interpretación e iluminación solamente, la interpretación avanzando desde lo simbólico hacia lo imaginario, coloreado en rojo, la iluminación avanzando de lo imaginario hacia lo simbólico, coloreado en amarillo. Si nosotros agregamos la elucidación como avanzando desde lo real hacia los otros campos, me parece que habría que empezar a pensar qué tipo de operaciones serían y cómo podrían tener una incidencia en la clínica, ¿no? Más allá de esto de, bueno, nombrar como realización, simbolización o realización, ¿sí? Esas tres operaciones que parecen estar siendo propuestas por Alush. Y Perdona, entonces, Marcelo. sí, Perdón, perdona. ¿Puedes decir un momentito? Lo quitaste muy rápido. el último, El último, por favor. Ya lo puedo ver un poquito más despacio. Gracias. y bueno, lo último que quería decir de esta investigación sobre el humor en psicoanálisis fue tratar de pensar el fin de análisis como un chiste, ¿sí? En la medida en que eh, se puede entender que la estructura es la misma, ¿sí? Es necesario que haya una terceridad que de alguna manera sancione que algo pasó. De la misma manera que en el chiste es la risa del otro el que sanciona la producción chistosa, en el fin de análisis, sobre todo si nos ponemos a pensar en la propuesta del pase que hace Lacan, precisamente esta posibilidad de sanción viene desde una función tercera. ¿Sí? Yo en la tesis lo trabajo sobre todo a partir de un texto de Jean-Guy Godin, que él cuenta su experiencia de análisis con Lacan y cuenta lo que es su última sesión, donde precisamente al momento de ir a pagar la sesión, él saca el monto del pago y otro dinero que no corresponde con eso, y Lacan le pide el resto, le pide el otro dinero, no lo que correspondía con el pago. Y después de eso lo echa, le dice váyase. Entonces yo realmente ahí no sé si lo que pasó fue que se terminó un análisis o fue alguien abandonando una escena, es decir, lo que de vuelta me lleva a la dimensión de la actuación y del pasaje al acto. Pero si les parece, hablamos, porque estoy un poco aburrido de escucharme a mí mismo. Muy bien, pues muchas gracias, Marcelo. No, a Nosotros ustedes por la atención. no estamos aburridos de escuchar, pero yo creo que sí podemos
Estuve un plantearte poco preguntas, aburrido de escuchar. comentarios. Adelante, tienen la palabra. Entonces, como lo dijimos al inicio, no sé si todos lo escucharon, Erandeni nos lo dijo, pueden pedir la palabra con los signos, con los pequeños signitos, con la manita, o escribir si ustedes prefieran. Lili, adelante. Hola, buenas tardes. Una disculpa por entrar tarde. Lo poco que escuché me pareció muy interesante lo que nos expone. Y esta cuestión de lo último que comentó, del abandono, no sé si tenga que ver con relación al analista en cuestión no sé si cómo se denomine como el soporte o la función del propio discurso, el cual no hay un cierto como abandono con relación al dolor. No sé si nos pueda exponer un poco eso, si también tiene que ver el discurso del analizante con el analista, y, y cómo se puede diferenciar esta cuestión de si es que hay un fin o si hay un abandono, o si qué funciones pueden existir en ese discurso. Le agradezco mucho. Gracias por la pregunta. Eh, ¿Mande? a ver si puedo decir cuál es mi duda en ese lugar. Ujú. Sí, o sea, ¿cómo se podría definir entre si es un abandono o fin de análisis? Y si tiene relación con el propio analista y analizante en su discurso. Te leo un poquito. Dice Godin, en esta sesión le mostré sin saberlo lo que le había dicho en la primera. Fue un modelo de farfulleos, murmullos, frases abandonadas apenas comenzadas. No tenía nada que decir, nada más que decirle, y la buena voluntad no podía remediar. Él escuchaba. ¿Qué? No lo sé. No había nada que escuchar. Golpeteaba con el pie, irritado. La cosa se terminó. Eso nos dice Godin. Y al momento de pagar, Godin saca de sus bolsillos el monto de la sesión y un resto de dinero. Resto que Lacan solicita como pago y que Godin le da. Godin no sabe cuánto pagó esa sesión. Y nosotros no sabremos si fue un movimiento calculado de Lacan o producto de esa irritación que Godin transmite en su relato. ¿Sí? Es decir, no sabemos si Lacan le pide ese resto como una maniobra analítica o porque estaba harto. Sería interesante saber si se trató de un paso de comedia o de un chiste, con lo que de iluminación este último podía proponer. Si volvemos al planteo de Alush en su texto Interpretación e Iluminación, recordaremos que la iluminación consiste en una composición, un verdadero montaje. El punto es que Godin no produce nada distinto con eso. Nos dice Godin, en el momento de pagar lo que con seguridad sabía que era la última sesión, saqué de mis bolsillos el dinero para ello. Más precisamente los vacié. Quité de mis bolsillos todo cuanto contenían. Él se había levantado y con su mirada intensa vigilaba, tranquilo y silencioso, esa pequeña operación desordenada y sonora. Con una mano le extendí los billetes, el precio habitual. En la otra todavía tenía bastante cambio, monedas y billetes, para tomarme una copa o un café. ¿Acaso dos? Comprarme un paquete de cigarrillos y el diario. No, eso no, eso. Rechazaba lo que le daba y con el dedo y los ojos me mostró lo que quería. Deme eso.
lo que tenía en la otra mano, insistía. Sí, lo que tiene en la otra mano, allí, cosa que hice. Váyase. Tomé ese cambio sin contarlo siquiera, sin verlo siquiera, perdón, tomó ese cambio sin contarlo siquiera, sin verlo siquiera, y puso todo en su bolsillo. Váyase. Ese cambio, que tendría que haber sido mi resto, pagó ese resto de sesión, esos balbuceos, ese resto de análisis sin precio. Entonces no supe, ni sabré nunca, cuánto me costó mi última sesión. Si bien Godin puede reconocer algo del orden de la diferencia en ese gesto de Lacan de solicitarle algo diverso como pago, en tanto lo narra como acontecimiento de su última sesión, no parece que esto opere ni como interpretación ni como iluminación, ya que ningún sentido se desprende de ello. No podemos saber si ese movimiento de Lacan responde a una maniobra calculada o a un pasaje al acto en tanto abandona la escena del análisis al echar a su analizante. O quizá, si fue un chiste, no contó con el público que necesitaba para recibirla. Es decir, yo no sé si hay un abandono. Lo que, por el lado del testimonio del analizante, no encuentro ningún tipo de elaboración. No encuentro que eso haya tenido efecto ni de interpretación, ni de elucidación, ni de iluminación, ni de nada. Creo que queda en el orden de la perplejidad. Por eso me permito entender que ahí hay algo que no pasó. No sé si más o menos te contesté. Sí, disculpe, es que tenía el micrófono silenciado. Sí, voy un poco clarificando lo que me está explicando. Gracias. Carlos Arévalo, adelante. No, solo algo que me quedo pensando en esto que plantea Marcelo, si se podría pensar que hay algo de poner en acto que él se queda con el resto, ¿no? En lugar del resto. Si hay algo de eso en ese resto que él, dame el resto, ¿no? No me des lo que me tenés que dar, sino dame el resto, ¿no? Si hay algo en ese, si algo de eso se pone en acto, no sé si como chiste, y me parece interesante eso que vos decís, bueno, porque uno diría que ahí hay un fin de análisis cuando el acto, si lo puede hacer el analista, sería una pregunta, y qué efecto tiene sobre quien sale de un análisis, ¿no? A ver, a mí lo del resto es lo que más me queda resonando, y por eso no sé si es que, sobre todo con lo que viene diciendo Godin, ¿no? Que ya era todo bastante repetitivo, un embole, que estaba todo como muy inerte ahí, si no es una maniobra de Lacan de decir, bueno, no, quiero otra cosa, dame otra cosa, hay posibilidad de otra cosa. Sobre todo si pensamos en lo que es el testimonio de Godin y lo que era el manejo de Lacan con la plata, que no era cualquier cosa para Lacan, y que Lacan tenía una relación muy gozosa con el dinero, con el dinero y con los bienes. Sí, hay una anécdota de un librero que le va a reclamar el pago de un libro, y bueno, Lacan lo empieza a envolver, lo empieza a envolver, lo empieza a envolver, y se le queda con el libro y no se lo paga al tipo. ¿Tá? Entonces, probablemente se pueda entender de que ahí hubo algo, una invitación del analista, pero bueno, no sé si ahora con esto que vos decís, Carlos, me haces pensar en algo que está en el texto de interpretación e iluminación, que dice Alush sobre Lacan. Dice, si se lee a Lacan de un extremo al otro de su recorrido, tanto como eso hoy sea posible, quizás se notará que hay en él suficientes indicaciones para dejar de esperar tratar en vano a la iluminación, reduciéndola a supuestos componentes estrictamente simbólicos.
Ahora bien, esto converge con una manera de practicar el análisis sobre la cual no está de más interrogarse. La práctica de Lacan ha resaltado, ese resaltado está entre comillas, la cosa no está ausente del análisis antes de él, lejos de ello, no solo que es el analizante el que interpreta, sino sobre todo que él está también a menudo por su parte iluminado. ¿Iluminado por qué? Por aquello que le presenta su analista, por su juego, del cual el analizante supone, o duda, o afirma que le es dirigido para significarle algo. ¿Qué? El analizante lo sabe o cree saberlo, o lo adivina o busca determinar. Hecha notoria en Lacan, hay una dimensión de payasada del analista que da al analista, a su dirección de la cura, un estatuto cercano precisamente a esta posibilidad de intervenir. Perdona, Marcelo, es que estoy buscando cómo alzar la mano y no encuentro. Disculpe, ¿puedo preguntar? Sí, Estamos en familia. ok. Bueno, mira, yo pienso que a lo mejor ahorita al final las preguntas que están surgiendo es porque tú cerraste tu conversación con una frase que me parece a todos nos tocó, digamos, cuando dijiste eh, pensar el fin de análisis como un chiste, ¿verdad? Entonces, creo que un poco por eso nos quedamos y salen estas preguntas en este momento. Pero entonces, yo te quería preguntar, ¿se entiende que el testimonio que nos compartiste, Godel, él mismo dice, eso que sucedió ahí fue el fin de mi análisis? No, No lo dice él. no, Es decir, no. cuando Lacan le dice, váyase, no se entiende, váyase y no regrese. Yo creo que lo entendió así. Él lo entendió así, ok. Yo creo que lo Bueno, entendió así. sí, sí. Y mira, te lo pregunto, a ver si ahorita nos ubicas un poquito más. Te lo pregunto porque, claro, es muy difícil leer, digamos, un testimonio de ese tipo y quedarse en la perplejidad que tú nos comentas, que es la postura, me parece, más honesta, decir, ¿quién sabe qué pasó ahí? No, Que quien no lo podría podemos decir me interpretar. parece que es Godin. Perdón, ¿cómo dijiste? Quien lo podría decir es Godin. Exactamente. Nosotros, pero quedarnos nosotros en la perplejidad de quién sabe qué pasó es complicado. Podríamos buscarle, a lo mejor no sé si irnos un poco por la palabra cambio que la prefirió a lo que no es, digamos, en una transacción monetaria, digamos, ¿no? Está el costo y está el cambio, lo que ahí queda. Yo no sé si por ese lado lo entendió él, en fin, pero para nosotros es difícil pronunciarnos, pero también es muy difícil quedarse en la perplejidad porque buscamos entender, va. Sí, eh, me parece que cuando yo hoy hablaba de iluminación, de interpretación, muchas veces tiene ese efecto de la perplejidad, pero como que nos relanza, que de alguna manera nos invita, que de alguna manera nos propone esta dimensión de, bueno, de pasar a otra cosa. Por eso es que yo decía que se puede entender claramente o se puede leer que el fin de análisis tiene la estructura de un chiste. No sé si el fin de análisis, quizá estoy utilizando mal los términos, que, que para saber que un análisis tuvo efectos, no solamente va a quedar en la persona, que tiene que pasar, que tiene una dimensión que, bueno, no se reduce a lo que va a estar pura y exclusivamente en el sujeto que lleva adelante eso. Más allá incluso del hecho que decida o no someterse al procedimiento del pase, ¿no? Estoy hablando de esta dimensión social de la cuestión.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas Juan Carlos, tardes, buenas noches. adelante, Yo Juan quisiera Carlos. hacer una pregunta. Bueno, agradecer desde luego a Marcelo por lo que nos ha aquí expuesto. Es un recorrido pues extenso y muy interesante. Así que muchas gracias, Marcelo, lo que nos has podido comentar en este tiempo. Y mi duda es respecto a esta cuestión de las operaciones. Tuve que desconectarme 2 minutos mientras estabas proyectando, compartiendo pantalla con los esquemas en cuanto a las operaciones, pero quisiera entender si el haberte acercado o haber trabajado esta cuestión de lo que es simbolizar, lo que es imaginar, lo que es realizar, fue fundamental para poder proponer lo que estás proponiendo en este recorrido. Y justo cuando hablabas de cómo la lectura de Alush te llevó también a esta conferencia, a mí también me remitió a esa conferencia de Lacan de 1953. Sí, haberla revisado y con las diversas versiones que nos comentaste, pues esa lectura de esa conferencia te brindó algo de, si no iluminación, al menos algo de luz en cuanto al recorrido que justamente estabas realizando. Eh, Voy a ser muy sincero. Mi manejo de la topología es nulo. Entonces, cuando yo me pongo a ver cuestiones asentadas en el nudo, la playa del sentido, todos esos asuntos, me cuesta muchísimo trabajar eso. ¿Tá? Cuando fui a revisar lo que decía Lacan sobre estas operaciones, tampoco me aclaró mucho lo que Lacan propone ahí. ¿Sí? Y, no, y me llama la atención que me parece que es algo que no fue retomado ni por Lacan ni por nadie más hasta ahora esta propuesta de Alush. Y entonces yo me pregunto si no se tratará de, bueno, de tomar esos términos y poder hacer una propuesta consistente que de repente no tenga que ver con lo que dijo Lacan, que para mí todavía tiene una oscuridad bastante grande, o, bueno, poder proponer una forma de funcionamiento de esta iluminación, interpretación y elucidación sostenidas en estas dinámicas de realización, imaginarización y simbolización. De repente es una invitación a que, bueno, a ver, esto sería consistente, sería pensable y a la vez eso está planteado en esa conferencia con ese grafo. ¿Es trasladable al, al nudo o serían diferentes esquemas? Son todas cuestiones que yo, la verdad, me aparecieron preparando lo que iba a decir hoy, en estos días. Sí, pero sí es muy interesante la manera en que lo estás abordando y creo que justo va por ese lado. O sea, la propuesta está ahí, hay una conferencia de Lacan que tiene que trabajarse, que uno va topándose con ciertas también inconsistencias, pero al final es justo esa manera de encontrar esos operadores para darle una consistencia posible en el discurso que ya también se esté trabajando y cómo se anuda con lo que tú estás investigando. O sea, me parece muy, muy interesante, sí. Sí, porque incluso si vas a la conferencia de Lacan, es una de las críticas que le hace, por ejemplo, a Rodríguez Ponte en la anotación de Lacan. En un momento él pone dos mayúsculas juntas, cuestión que parecería no tener demasiado sentido. Pero tampoco Lacan despliega muy claramente qué entiende por realización. Él dice realizar el símbolo, ni siquiera dice el simbólico. Habría que ver de qué está hablando bien. Y también de repente en algún momento habría que tomar una decisión y decir, che, de repente no hay que seguir por acá y hay que inventar. Gracias a Lacan, gracias a Lush, veremos qué es lo que se puede hacer con esto. Ujú. Sí, claro. Muchas gracias, Marcelo. Está Gustavo levantando la mano. ¿Voy? Venga, Bueno, bueno, gracias Marcelo. Este, a ver si puedo ordenarme un poquito.
Por una parte, compartirte y compartirles que a mí me resultó tremendamente enigmática también ese planteo que hace Alush, de esto de realizar el simbólico, simbolizar el real, en fin, todo ese retruécano, ¿no? Que le dimos vuelta leyendo con otros, no hemos llegado a ningún puerto por ahora, más que tener la idea de arañar alguna cosita. Lo que sí quería compartirte y compartirles es que me parece que hay tres trabajos que vos citás, o cuatro de repente, este, pero son de tiempos muy distintos. Está la conferencia del 53, que yo no sé si es un texto que nos sirva para pensar lo que Alush dice en 2016, 17, no sé, 2018. Incluso el texto Interpretación e Iluminación del propio Jean Alush, que es un texto temprano de los 90, a mí me parece que ahí iluminación no es exactamente lo mismo que Alush está diciendo cuando trabaja, por ejemplo, en L'autre sexe, que es otra, hay otra dimensión allí. Está, no sabría muy bien cómo decirlo, pero hay una cuestión resolutiva en esa iluminación que Alush trabaja en estos últimos años, que yo lo leo de alguna manera como un cierto ajuste de cuentas, quizá del propio Alush, consigo mismo, de que tuvo un momento como muy pegado a la cuestión de la letra. Y es hacer entrar esta dimensión de que quizá algo del análisis llegue a algún punto de final, llamemos resolución, por un lado que tenga más que ver con el imaginario y que eso no sea imaginario que en cierto momento para el propio Lacan, y ni que hablar para los lacanianos y ni que hablar para los lacanianos del Río de la Plata, decir imaginario era poco menos que citar al demonio. Sí, Este, parecía que todo se reducía a una especie de juegos de palabras que a veces hacía acordar a la esquizofrenia, ¿no? Tingui, pingui, lingui, singui, uno, digo, ¿a dónde conduce eso? Eso es una parte. Me parece que quizá habría que ver cómo situar esos textos que son de momentos de producción distintos y si iluminación en un lado quiere decir exactamente lo mismo que en otro, etcétera. Este, me extiendo un poquito totalmente de más, acuerdo. me extiendo un poquito más y tengo la sensación de que a veces se le pide demasiado a la conferencia del 53, que para mi gusto es una conferencia totalmente enredada, donde, donde se dice habitualmente es el manifiesto de Lacan, no sé qué, es un manifiesto complicado de entenderlo, si quería convocar. Es bastante, yo no sé si sabía lo que estaba diciendo, me parece que es como un entrevero importante, ¿no? Entonces, eso lo dejo por un lado. Por otro lado, una pregunta que me surge en esto de esta pequeña anécdota de Godin es, ¿por qué él supone que Lacan está pidiéndole un resto? Él sabe que es un resto de eso, que no es la plata. ¿Lacan sabía que la que tenía en tal mano era la plata justa que le iba a pagar? Por lo que él dice, sí. ¿Y cómo sabía todo eso? A mí eso me sorprende enormemente. Su, 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 Porque su Godel dice que relación con el saca dinero así era que le pudiera contar en el aire, en la mano. Godel dice que él saca la plata, ¿tá? Junta la de la sesión, Ah, se la la cuenta delante extiende, de él. se la extiende y la cara le dice no, Ah, bueno, lo bueno. otro. Eso cambia un poco las cosas. Eso cambia Sí, un sí, poco. sí, no, no, no. Sí. Sí, sí. Este, No era telepatía. bueno, no, cuando escuché el relato, siempre me llamó la atención eso. Este, en A fin. ver, lo que decís vos, sí, total. A ver, el real del que habla Lacan en esa conferencia del 53, no creo que sea, por ejemplo, el real lógico como lo propone en sus últimos seminarios. No. Hay
un tremendo trabajo en el medio, entonces, por eso, no sé, Es una especie de piedra en el zapato para Lacan durante 20 años, haber dicho real, simbólico, imaginario, porque medio que no puede hacer mucho con ese real, se le mezcla con la realidad, y el real de los años 70 me parece que es otra cosa, ¿no? Que apunta a algunos lugares bueno, difíciles de definir por lo pronto también, ¿no? Salvo que uno diga, no sí, es pero me medio parece que tiene imaginario, que ver ¿no? con lo que vos decías, con esta cuestión de que no puede ser pura y exclusivamente por el juego significante que se va a llevar adelante el trabajo en un análisis. Claro, sí. Ah, hemos leído trabajos donde precisamente la dimensión de las imágenes precisa otro tratamiento. Pero acá tendría que empezar a Sí. hablar Carlos y No, creo, voy a creo decir que no tenía ganas. perdón, quiero decir una sola cosita más. A mí me parece que hay algo de lo que se produce en la experiencia analítica que yo lo digo a modo de un poco de chiste, si se me permite, dado el marco, de lo que ocurre en las puertas, de lo que ocurre cuando se entra y cuando se sale de las sesiones, que me parece que a veces ahí hay una enorme riqueza que no tiene que ver ni con estar hablando en el diván ni con estar escuchando, y se produce en otros lugares y de otras maneras que son absolutamente imposibles de subsumirlas a la palabra maniobra del analista. Yo Dispositivo tengo, de yo tengo más venta. bien la expectativa de cuando trato de ocupar ese lugar de escuchar a alguien de ser maniobrado y no de maniobrar. ¿Te gusta dispositivo? No, 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 maniobra analítica me parece. Me da la sensación de algo de la cabeza y me parece que no va por ahí. Que no va por el logos, va por, No, 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 no solo. bueno, me llamo silencio. Seguimos, seguimos, seguimos. Aunque, perdón, No sé, Alejandro. perdón, no sé cómo carajo bajar esa mano. Ah, Disculpe que va a quedar ahí. quería decir algo a propósito de esto último, que la palabra maniobrar no es de la cabeza, es de las manos. Marcelo, ¿querías Sí, decir algo más? gracias, gracias, muchas gracias. Espera. Yo quería plantearte una pregunta, Marcelo, si, muy concreta y un dato muy concreto, si no hay alguien más que quiera preguntar. El dato es donde Halperin habla de la Es en la ironía Me Cayó el 20, y la pregunta es en la Me ¿perdón? Cayó el 20 número 10, creo. Si me das un instante, te digo. Sí, prácticas de ironía se llama ese número, tienes razón. Sí, sí, ya recuerdo. Pero, a ver, el 14 es prácticas de ironía, pero yo creo que te estaba hablando del que está en Juntos en la Chimenea, que se llama Seis comentarios sobre el Eros platónico, porque ahí también creo que habla. Ok, ok. Bueno, ese era el dato. Y la pregunta es, Marcelo, dijiste, la ironía es una forma de negación. ¿Por Sí, qué? en la medida en que está sosteniendo paradójicamente un contenido, en la medida en que está tomando distancia de algo, enunciándolo de otra manera. Sí, sí, tienes razón. Y en ese sentido es una forma de creación, ¿verdad? Sí, de producción De nueva. proponer algo diferente.
¿Alguien más quisiera preguntarle a Marcelo, plantearle algún comentario? No Eduardo, no encuentro la mano. No adelante, puedo, Eduardo. tengo dificultades para maniobrar. Disculpa, Marcelo, voy a hacer una pregunta un poco didáctica porque es un tema que me ha costado mucho trabajo y lo acabas de explicar. Quisiera pedir si le retomas un poquito eh, el orden de angustia, represión o represión, angustia en relación a el error cometido por Foucault en esa lógica, en términos de tiempo cronológico y tiempo lógico. ¿Cómo se equivocó ahí Foucault, que hablaste de la pastoral? Perdón, parece una como muy personal necesidad, pero si se puede, por favor. A ver si encuentro la... Hablaste de angustia o la señal de angustia, algo así. Pero cuando yo me refería a Foucault era en relación al olvido. Sí. Cuando Alush propone los dos tipos de olvido, ¿sí? Lete hipnos y lete tánatos, ¿sí? Como modalidades creativas del olvido. Ahí lo que yo dije fue, Alush propone, y se lo propone al psicoanálisis, que será en la transferencia como dimensión erótica, donde estas posibilidades de creación ocurrirán. Plantea que esa será una forma de responder a las objeciones de Foucault cuando alertaba contra ese psicoanálisis que puede entenderse como una pastoral. Ese psicoanálisis que entendía el olvido como un mero obstáculo y no como una dimensión creativa. Es en ese sentido que podría haber una respuesta desde el psicoanálisis a lo que Foucault planteaba como un ejercicio, si se quiere, bastante reduccionista de pensar al olvido como una cuestión básicamente negativa o deficitaria. Y de pensar que la represión produce angustia en vez de al revés. Pero lo que pasa es que ese ya es el planteo de Freud. Ese es el Sí, planteo de Freud cuando, de alguna manera, tiene que hacer todo un recorrido en relación a los diferentes planteos que él hace en relación a la angustia. Si vos vas a la obra de Freud, los textos sobre la angustia están bastante diseminados a lo largo de la obra. A mí me sirvió mucho un artículo de, ay, ¿cómo se llama esta señora? Lesco. No, no, no. Nicole Cres-Rosen. Se llama Dificultades de la teoría de la angustia en Freud y está en la litoral en castellano 2.3, Blasones de la fobia. Ahí te hace bien el pormenorizado recorrido explicando cómo en un primer momento la angustia es meramente libido no aplicada, es decir, que para ordenar eso uno tendría que ordenar su vida erótica, razón por la cual el psicoanálisis no tendría nada que hacer ahí. Después, cuando se da cuenta que la angustia tiene que ver con la represión, ¿sí? En la medida en que la represión envía la representación al inconsciente y libera el afecto, esa es la primera teoría de la angustia. Pero después, cuando en inhibición, síntoma y angustia habla de la señal de angustia, va a decir que el yo lo que hace es actuar como el pensar normal. Envía pequeños montos de investidura en el sentido de la satisfacción de la pulsión y a partir de eso evalúa. Si lo que esa satisfacción de la pulsión va a generar es un displacer mayor al placer obtenido, apela, ahí sí,
a la represión para evitar que ese desarrollo de angustia ocurra. Por eso es que Freud decía que siempre lo más inadecuado a los fines es el desarrollo de angustia. Muchas gracias. Por favor. César, Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. adelante, César. Solo una pregunta. ¿Dónde se puede localizar esto del olvido, de Foucault en el psicoanálisis? ¿En dónde dice Foucault? O sea, entiendo que es una respuesta que daría a Lush en El sexo de la verdad, pero, Creo que es en ese texto pero, que pero de se refiere Foucault. a eso. No, pero ese olvido de Foucault, ¿usted lo tiene más o menos ubicado? ¿O No, más bien es un comentario? no, yo la referencia de en qué lugar Foucault le realiza esa crítica al análisis, no lo tengo, no lo tengo. Ya, muchas gracias. Pero quizá yendo al sexo de la verdad, ahí aparezca. Claro, ahí estará, claro. Gracias. ¿Analí? Sí, soy Liliana. Perdón. Este, sí, no se preocupe, es que también yo no puse al revés. Este, una pregunta, hablaba de usted de un obstáculo, esta cuestión del olvido, ajá, con relación a lo de Foucault, pero me llama mucho la atención esta parte en donde ahorita estaba pensando, ¿no? Con lo de el texto de vigilar y castigar, tendría algo que ver ese obstáculo con el cuerpo? No, no te seguí en la pregunta. ¿Cuál? Ajá. Ese obstáculo en el cual usted hace referencia al olvido, ¿tendría que ver con la cuestión del cuerpo, de la imagen? No sabría responderte porque de lo que yo estaba hablando acá es de la cita que hace Alush de Foucault cuando Foucault critica el psicoanálisis entendiendo que el abordaje que propuso durante mucho tiempo el psicoanálisis del olvido era una cuestión deficitaria. Ahora, en relación a lo que vos me estás planteando, yo no sabría decir si la dimensión corporal está asociada a esto en algún punto. No sé cómo lo estás pensando. Pues esta cuestión también, por ejemplo, en las referencias, o sea, en el discurso que puede existir en un análisis, y esta cuestión de olvido, podría decirse que en un analizante puede haber este obstáculo en el cuerpo, ¿no? Porque por lo general nosotros, o sea, yo lo estoy pensando así, que nos basamos mucho en lo imaginario, en lo que es en lo primero que uno ve, ¿no? O sea, si a alguien le pregunta, no, pues es la primera impresión, ¿no? Que uno puede tener, tanto de la parte del analizante como en la parte ¿cómo se llama? Del analista. Entonces, no sé si existe, o sea, esta cuestión, ¿no? Porque inclusive también puede interferir en un análisis toda esta cuestión del cuerpo. No sé si vaya explicando más o menos. A ver, me parece que en un análisis la dimensión corporal es ineludible, va a estar ahí. El punto es cómo trabajás eso. Por eso mi dificultad en entender de qué forma se podría enlazar eh, la dimensión del cuerpo con la dimensión del olvido. Porque lo que puede llegar a pasar es que muchas veces una forma de la memoria pueda ser un síntoma. Y probablemente un síntoma esté llevado al nivel del cuerpo. Pero ahí habría que pensar cómo juega esta posibilidad de trabajo, ¿sí? Con lo sintomático, en la medida en que sería de nuevo producir memoria de otra manera.
Ya, muchísimas gracias. Bueno, yo quería pedir si nos podía hablar un poco más de esto, donde se hacía referencia cuando se hablaba del fin de análisis y de la importancia de la dimensión social, pero sin recurrir a la instancia del pase, ¿no? Porque es independientemente del pase, la importancia de la dimensión social. Yo hablaba de la dimensión social del análisis en la medida en que no es algo que va a quedar entre el analista y el analizante. Eso es lo que pasa en la sesión, pero después hay efectos que evidentemente van a trascender lo que ocurre en la sesión. ¿Cómo eso va a pasar? Y bueno, dependerá de cada análisis. Pero evidentemente hay efectos porque la gente se analiza. Más allá de que la gente decida o no decida hacer un pase. No sé si te contesto. Sí, sí, gracias. Este, sobre esto que decía Erandeni, y pensando en esta cosa del chiste, ¿no? Que está en juego en la estructura del pase, este, hay algo, o sea, lo quería decir pues como comentario, ¿no? A la postre de lo que acaba de decir Erandeni. Hay algo que no necesariamente tiene que funcionar a nivel del pase, pero que sí funciona como los efectos de un análisis, como un chiste, ¿no? O sea, como formación del inconsciente que da cuenta de una inscripción a nivel social, de un movimiento que se habría producido. No sé si me explico un poco, sin la puesta en marcha de ese dispositivo que está en un poco, pues a mí me resulta muy enigmático, pero como siendo el chiste, la formación del inconsciente, que dice algo así Freud, como que tiene un valor social muy importante, algo así, dice Freud en ese asunto, ¿no? A ver, Este, para que el chiste funcione tiene que tener un efecto. ajá, Y en el análisis es otro tanto. sí, pero yo me Para refería que a haya la cuestión análisis, social, algún efecto tiene que haber. sí, 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 pero yo totalmente de acuerdo. Esperamos que funcione, pero en el caso de lo que decía Eranden era como el asunto de su costado social, ¿no? O sea, el valor social sí, sí, más o menos, este, sí tendría alguna relación con eso, ¿no? De cómo se dice algo y si hay algo del análisis, de alguien que hizo un análisis que sufra un efecto en el otro. No sé si eso decía Erandi, pero yo quería como, me inspiró para decirle esto, pues. Es que me Ajá. parece que los efectos del análisis precisamente no se reducen a quien se analizó, porque No, eso no. evidentemente tiene efectos en ese sujeto y ese sujeto está inmerso en una comunidad. Sí, perdón, y justo va de la mano con esto que usted mismo comentaba, de pensar el fin de análisis como el chiste, ¿no? Decía también Claro, usted. pero yo lo planteaba como que tiene una estructura similar, Ujú. ¿sí? Se necesita de un tercero, de un público que de alguna manera sanciona de que eso ocurrió. Muchas gracias, sí. ¿Está Gustavo también levantando la mano? Sí. Bueno, volví. Este, digo, más allá de esta, que me parece interesante esto que vos planteás, ¿no? De la estructura ternaria esta tanto del pase como del chiste. Eh, pero me voy a referir a la cuestión de los efectos sociales de un análisis, porque me parece que puede haber como una pequeña trampa
en que cuando uno dice el pase, ya empieza a pensar como una cosa grandiosa. Ya aparece un dispositivo, escuela, testimonio, jurados, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Efectos sociales de un análisis. Hay que pensar como en los cambios que va a provocar el psicoanálisis. A mí me parece, yo los pienso esas cosas mucho más a mínima. El efecto de un análisis, por ejemplo, es que alguien que se encuentra en dos tipos que se conocen y uno le diga, ¿cómo estás? Ando horrible como el orto. Y el otro le diga, ¿y por qué no vas a ver a fulano? O cuando alguien dice, che, a fulano le fue bien con tal analista, capaz que voy a verlo yo, que no, que me están pasando cosas. Eso es un efecto social. Y es un efecto Claro. comunitario. Yo le tengo cada vez más temor a esta cuestión como de pensar siempre como una especie de final de análisis, como una historia épica. Conquisté mi inconsciente. Conquisté mi inconsciente, se me fueron los síntomas, bla, 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 bla. No, los análisis me parece que a veces terminan en cosas más chiquitas que son como, que en eso Lacan me parece que lo dice muy bien, son verdades boludas. Son esas verdades boludas que no se hacen carne más que por haber pasado por un decir. Y uno llega a la conclusión, pero che, al final los hermanos no se llevan tan bien entre sí. Y bueno, ya teníamos el testimonio de Caín, pero bueno, uno necesita pasarlo por el cuerpo, efectivamente, sí. Yo creo que esas son dimensiones comunitarias, sociales del análisis. Esas y otras que podría enumerar otras. Eso no, amor. Sí, totalmente de acuerdo. Es que lo que pasa con el chiste, ¿no? Incluso en su problematización que hace Lacan de, de- del paso de sentido, del pas de sens, ¿no? Ujú. Este, eh, Era como esto que dice Gustavo, ¿no? Sobre, hey, vete, pues, te sugiero que vayas con esta persona, capaz que te va mejor. Este, es que hay algo en la dimensión del chiste que como formación del inconsciente, o sea, lo que produce es risa, ¿no? Eso es lo que lo sanciona. Este, es una cosa que incluso está como más allá del sentido, ¿no? Es la característica del chiste, que logra decir lo que no se debe decir, según Freud, ¿no? Sería como un regalo energético que burla la represión y que lo que logra hacer es soltar la carcajada de placer, ¿no? Y Este, que pase algo que no estaba pasando. ajá, sí, ajá, Sí, en sí, ese punto es liberador. ajá, Eso lo trabaja sobre todo en el texto sobre el humor, donde curiosamente asocia el humor con el super yo. Va a decir que es por el lado del ideal donde esto se puede tramitar y poner a jugar. Y evidentemente, si estábamos hablando de lo social, hablar del super yo, cuestión más social que el super yo. Porque de vuelta, muchas veces cuando pensamos en super yo es el que prohíbe, el que no, el que interdicta. No, también es el que señala hacia dónde ir. Bueno, miren, quisiera tomar la palabra para ir despidiendo. Para nosotros van a ser las 7 de la tarde, para Marcelo van a ser las 11 de la noche, Marcelo, 10. 10, 10 de la noche. Bueno, quisiera decir unas pocas palabras sobre uno de los temas que Marcelo tocó, más que de uno de los temas, el modo en que él comenzó a hablarnos. Eh, Porque como hace un rato dijo Gustavo,
hay cuestiones que parecen como si fueran del demonio, ¿no? Él lo dijo hace un rato a propósito, ya no me acuerdo de qué, sobre lo de lo imaginario. Creo que algo parecido nos sucede a algunos eh, cuando escuchamos hablar de enseñanza universitaria, investigación, trabajo de tesis de maestría o doctorado y pensamos que es cosa como del demonio y que cómo va a tener algo, cómo podría tener algo que ver con el psicoanálisis, etcétera. Bueno, creo que Marcelo en el inicio de su conversación y después nos demostró que es un prejuicio, ¿no? Que salen cosas sumamente interesantes, eh, bien trabajadas y bien llevadas de lo que es un trabajo universitario. Incluso a mí me llamaba la atención al principio que él decía haber llevado a cabo entrevistas, ¿no? Una cosa de ese tipo que por lo menos nosotros, insisto, yo creo que es un prejuicio nuestro, no asociamos con psicoanálisis. Gracias por habernos demostrado lo contrario, Marcelo. Y bueno, pues muchas gracias por tu conversación, me pareció muy interesante. Abarcas muchos temas, ¿no? Sería necesario, ya es trabajo de nosotros tomar algún aspecto, el de la ironía, el del chiste, el del fin de análisis y a lo mejor ver qué hacemos, qué podemos a lo mejor hacer con ello. Pero te quedamos muy agradecidos. Eh, También, por supuesto, a todas las personas que participaron. Eh, Quisiera hacer un muy breve comercial antes de dejarle nuevamente la palabra a Marcelo, quizá para que cierre, solamente como invitación a las actividades como esta que hoy tuvimos con Marcelo, procuramos que sean una vez al mes, casi siempre hacia fines de mes, casi siempre un jueves, y procuramos invitar a personas relacionadas con la práctica del psicoanálisis, en especial del psicoanálisis lacaniano. Eh, pero aparte hacemos algunas otras cosas. Entonces, el comercial es, si les es posible, vean ustedes la cuenta tanto de Facebook como de Instagram, que se llama Lacan, una lectura bilingüe. Ahí anunciamos lo que hacemos, ¿no? Esta y otras cosas. Ojalá nos sigan acompañando. Marcelo, muchísimas gracias. ¿Quisieras decir algo? Un momentito, por favor, Sí. y Marcelo va a publicar algo, podría ser también en relación con contigo, Jorge, o sea, sería muy interesante. Creo que solo nos dio digamos, pues nos puso a trabajar muchísimo, y creo que tocó apenas tangencialmente su tesis, el chiste, y es muy interesante. En lo personal sí me gustaría que publicara y que supiéramos por dónde está eso. Uh-huh. Ok, entonces Marcelo, dos cosas, si quieres agregar algo y si de paso nos dices, como nos lo pide ahorita Norma, si hay manera de que leamos lo que trabajas, que lo publiques en algún lado y que nos digas en dónde. Mis dos tesis están publicadas. Si ustedes van a la biblioteca de Facultad de Psicología de la Universidad de la República, ahí las van a encontrar. Les digo los nombres. Las actuaciones en la transferencia psicoanalítica en dos servicios de atención psicológica de la UDELAR. Las actuaciones en la transferencia psicoanalítica en dos servicios de atención psicológica de la UDELAR. Esa es la tesis de maestría. La de doctorado se llama Lugar del humor en la teoría y la práctica del psicoanálisis. Muy bien. Esas son las dos tesis, ¿sí? Quizá en algún momento haya alguna publicación ya con vistas a algo más legible que una tesis. Porque, si bien le agradezco a Jorge lo que dijo en relación a la investigación académica, también hay algunos corsets y algunas dificultades que poder salirse de la investigación académica también es de agradecer. Entonces, si bien no creo en las brujas, que las hay, las hay.
yo les agradezco la invitación, les agradezco a quienes se bancaron hasta el final, agradezco las preguntas. Todo esto evidentemente me hace seguir dándole vueltas a cuestiones que tienen que ver con esto. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Pues muchísimas Bueno, gracias, Gracias Marcelo. a ti. gracias a Buenas todos. noches. Gracias, Gracias. Liliana, Erándeni. Gracias.